porque tenemos un presidente que gobierna un partido unido, porque tenemos un presidente que nos dice dónde hay que ir, y para Pontevedra, igual que para toda Galicia, eso es muy importante. Y por eso ahora toca hacer un esfuerzo el 7 de junio. Por eso toca demostrar que el partido, que es lo más importante, y es lo que nos da el gobierno, trabaja como tiene que trabajar. Y es consciente de lo que nos jugamos. Y es consciente de que el resultado del 7 de junio va a tener muchas lecturas. La primera, que se sigue confiando en los compromisos que se asumieron hace menos de 3 meses y que llevamos 45 días intentando cumplir. Por eso os pedimos el máximo esfuerzo. Por eso os decimos que, por supuesto, Europa es muy importante, que vienen muchas decisiones de Europa, que nos afectan directamente y que se van a jugar a partir del 7 de junio. Por eso presentamos muy buenos candidatos. Por eso les vamos a pedir que después trabajen defendiendo los intereses, lo primero Paco Millán de Pontevedra, que para eso es de aquí y lo tiene mucha honra. Por eso hay que hacer ese esfuerzo y por eso os decimos de verdad, que trabajamos todos bajo la dirección de Alberto para no decepcionar a nadie, para cumplir los compromisos y también para demostrar que el partido aquí en Pontevedra está muy fuerte y que quedan 2 años nada más para superar la parálisis de los que ahora se dedican a mentir, de los que se dedican a no hacer nada y de los que cada vez tienen más miedo porque saben que faltan 2 años para que Pontevedra tenga un alcalde que se lleve muy bien con Alberto Río Gallardón, pero que sobre todo es Telmo Martín. Muchas gracias. Mirad, se mire como se mire. As cousas non van ben. Se mire como se mire todos os indicadores, lamentablemente. Todos os indicadores sociais, todos os indicadores de benestar, todos os indicadores económicos van mal. E cando as cousas non van ben, e polo contrario as cousas van mal, temos que cambiar, temos que mudar. Non hai nadie que facendo unha cousa mal persista no erro. Todos os que fan unha cousa mal intentan rectificar. E este goberno, como non quere rectificar, vamos a facer o que rectifique. E temos a posibilidade, como tivemos o 1 de marzo, de que rectifique. E por eso, o 7 de xuño, vamos, por segunda vez, en 90 días, a acadar a segunda maioría absoluta do Partido Popular en Galicia. A segunda maioría absoluta do Partido Popular en Galicia. Mirad, son importantes porque solamente temos un día para opinar de Europa nos próximos 5 anos.
Finalizado o día 7 de xuño, xa non vamos a opinar máis de Europa. Finalizado o período electoral, acabado ás 8 da tarde, a capacidade de votar nas urnas instaladas en Pontevedra, en Galicia e en España, non volveremos a opinar de Europa. E por eso que teñamos que decir de Europa hai que decirlo ahora e non esperar a máis tarde. E eu quero estar entre os que ganan e non entre os que perden. Galicia quere estar sempre entre os que ganan e o que vai a ganar en Francia, os que van a ganar en Italia, os que van a ganar no Reino Unido e os que van a ganar en Alemania é o Partido Popular Europeo. E eu quero que España este entre dos que gañan, porque levamos 5 anos perdendo e agora nos toca gañar. E por eso, queridos amigos, quero salir da crisis como están salindo os alemanes, como están salindo os franceses. Quero un país que volva outra vez a sonreír. Quero un país que volva a falar de empleo e non de paro. Quero un país donde se volva a falar de progreso e non de parálisis. Creo nun país onde se volva a falar de optimismo e non de desesperanza. E eu, queridos amigos, como este país é o noso, é o que compartimos, vos digo que votemos en libertad, pero votemos para salir da crisis. Votemos para gañar. Votemos para abandonar a desesperanza e o pesimismo permanente. E iniciar unha recuperación económica que todos están esperando. Non é o mesmo que presentemos a dos galegos na candidatura das europeas. Carmen Fraga e Paco Millán, dous especialistas nos temas europeos. E eu o vin porque estuve ali. E cheguei por unha mañá, e nesa mesma mañá tuve en reunión con 2 comisarios do goberno de Europa. E pola tarde tuve reunión co presidente do Parlamento de Europa. E depois tuve reunión co presidente da Comisión Europea, o señor Durão Barroso. E iso non o fixen porque me chamaba como me chamaba se estaba na oposición. Se eu iba simplemente como un candidato de un pequeno territorio de Europa a entrevistarme co goberno de Europa e co Parlamento Europeo. Eso foi posible porque Paco e Carmen sabían cales eran as chaves para abrir o goberno de Europa e o Parlamento Europeo. Por eso fomos capaces de facerlo. E agora, amigos, estas elecciones son muy importantes, sin duda. Son muy importantes y creo que
que desconfiar. Hay que confiar en lo que merece la pena y desconfiar en lo que no merece. Mirar, yo desconfío mucho en los políticos que dicen en Pontevedra una cosa y en Vigo otra. Desconfío mucho de los partidos políticos que dicen en Vigo una cosa y en Pontevedra la contraria. Y desconfío mucho de aquellos partidos políticos que no toman a los ciudadanos en serio. Y por eso nunca le fallaré a Pontevedra, porque yo a Pontevedra la tomaré en serio, desde siempre. Antes en la oposición y ahora